Hoy empezamos una serie que termina este fin de año. Este año, el 31 de diciembre, ¿qué día cae? Un domingo. ¿Va a haber iglesia? ¿La cerramos porque es 31? Bueno. Nunca la vamos a cerrar. Porque si alguien amanece como que prendido desde el 30, ok. Pero nosotros estamos en lo que estamos. Hasta el final. Nunca va a cerrar la iglesia. Si no vengo yo, vendrá alguien. Pero la iglesia seguimos. El 31 hay servicio. Y quiero empezar una serie acerca de Navidad. Pero no voy a hablar de los arbolitos. No voy a hablar de los pesebres. Voy a hablar acerca de la Navidad. ¿Le parece? Si ya usted comenzó a armar el pesebre, le tengo una noticia buena y una mala. Solamente le digo la mala, la buena no se la digo. Es que Jesús no nació por estas épocas. Que Jesús no nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Ni que los Reyes Magos llegaron el 6 de Reyes. Cuando la Biblia dice que los magos, pues no son magos. Son sabios. No son astrólogos, son astrónomos. No dice que hay un negro dentro del grupo. Si hay un negro no se sienta mal, solamente es decir, y al negro lo ponen a cargar lo que no tiene valor. Lo digo con todo el respeto, por supuesto, porque son cosas equivocadas. Estos hombres son hombres que saben leer los tiempos. Y basado en una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 9, ellos saben que el Mesías va a nacer aproximadamente, va a estar en la tierra como en el año 470 y algo antes de Cristo. Bueno, eso son unas fechas ahí. Ellos han medido esos tiempos y comienzan por el Espíritu Santo, creo yo, porque no son judíos, son gente de Babilonia, comienzan a trasladarse para ir allá y eso dura un viaje de muchos meses, no dura un viaje de unos días. Así que no voy a hablar de eso, cuando nos preguntan, ¿están de acuerdo o en contra de los árboles? Realmente me da lo mismo si usted pone un árbol o no lo pone, la verdad. Porque realmente eso no tiene tanto significado ni para bien ni para mal. Hay gente que dice, ahí está el diablo metido en los árboles, y otras personas creen otra cosa diferente. A mí la verdad me da lo mismo, porque realmente ni lo uno ni lo otro. La persona que primero vio un árbol de Navidad fue Martín Lutero. Él tuvo una visión y un destello, un gran árbol y una luz arriba, y de ahí viene toda esta tradición para una parte, pero para otra parte cree que viene del ambiente babilónico, que cortaban unos árboles y ponían ídolos que son como las bolitas de Navidad y todas las cosas que pone hoy en día la gente. Entonces todas esas cosas la verdad a mí no me desgasto. Vamos a ir a la verdadera Navidad, amén. Así que vamos a ir a la Biblia, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Este aire es tan bueno. Dice así: y aquel verbo, ¿qué dice la Biblia? Fue hecho carne. ¿Y qué es lo que hizo? Vino, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo lo vimos? Está hablando Juan. Juan vio esto. A Juan no se lo contaron. Nosotros lo estamos leyendo. Pero Juan dice, y el verbo Jesucristo, Dios, vino y se hizo carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Y esa gloria majestuosa del Hijo de Dios, dice, estaba llena de ¿qué? De gracia y de verdad. Gracia y verdad. Vamos a ir al Antiguo Testamento un momento. En Salmo 45, versículo 1 y el versículo 2, está hablando, es un capítulo mesiánico, y dice así: rebosa mi corazón, ¿qué dice la Biblia? De palabra buena. Está escribiendo los hijos de Coré. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Por qué necesita escribir muy rápido? ¿Por qué? Por esta razón. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Él está hablando, claro, él está escribiendo
haciendo un escrito acerca de los reyes, porque los reyes hacían escritos de ellos mismos y ponían a la gente a escribir acerca para que se perpetuara sus memorias. Pero sin saber, este hombre estaba hablando acerca de que un día vendría un Mesías. E hizo una descripción maravillosa y dice: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero cuando habla de la hermosura, no se está refiriendo a su aspecto físico, porque de Jesús no hay referencia física. No hay un versículo que diga que él era atractivo, como lo dice de David, como lo dijo de José, como lo dice de Esther. Cuando se nombra a Esther, dice que Esther era hermosa y su semblante, su apariencia física era atractiva a los hombres. Eso está haciendo una clara diferencia, que era ¿qué? Que era una mujer que tenía un aspecto físico hermoso. Pero aquí no está hablando de esto, porque de Jesús no se habla de la hermosura. Cuando la gente habla del sudario de Jesús, y toda hay una teoría, y ahora salió otra teoría más, que el sudario de Jesús lo toma la inteligencia artificial para mostrar más o menos cómo es el rostro de Jesús. Obviamente el sudario de Jesús tocaría explicar bíblicamente si eso sí o no. Entonces, pero este hombre está diciendo que Jesús tiene algo. ¿Y qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Hermoso. ¿Y cómo está llena su boca? Dice: Dios puso en la boca de este hombre, ¿qué puso? Gracia abundante. Esto lo vio este hombre 1000 años antes que Jesús viniera a la tierra. Ahora Juan, que ya vio el cumplimiento de esta promesa, volvamos otra vez a Juan 1, versículo 14, dice que cuando vieron al Hijo de Dios, él no hace referencia a su hermosura, sino utiliza una palabra. Vimos que su gloria. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? La gloria de Dios es la hermosura. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba rodeado de hermosura, y en esa hermosura que ellos pudieron captar, pudieron ver algunas cosas, y es que él estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Sigamos. De su abundancia, ¿de la abundancia de quién? De Jesucristo. De su abundancia, todos nosotros los que estamos aquí esta mañana, y todos en la historia, y los que están en otros lugares, hemos recibido una bendición inmerecida una tras otra. En la Reina Valera dice: de su gracia hemos recibido gracia sobre gracia, porque en Jesús hay gracia abundante y de sobra para todos los que estamos acá. Entonces viene el 17. Pues la ley fue dada ¿a quién? A Moisés. Pero acá es otra traducción para traducir gracia. Quise ponerla para que viera otra traducción de gracia. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad, ¿por quién vinieron? Así que vamos a orar esta mañana para entender el evangelio. Porque mucha gente va a una iglesia pero no entiende el evangelio. ¿Qué es para nosotros estos tiempos tan especiales? Supongamos que Jesús nació por estas épocas y vamos a hacer eso. Supongamos que sí. Y la gente utiliza la fecha, así que nosotros vamos a utilizar la fecha para honrar lo que es realmente la Navidad. Señor, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Oramos para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda enseñar, nos pueda ministrar, Señor. Tú puedas colocar las palabras, la sabiduría. Señor, las personas que están acá puedan esta mañana apreciar al más bello de los hombres. Su gracia, Señor, abundante, esta mañana pueda derramarse sobre este auditorio, Señor. Cada vida esta mañana pueda escuchar el mensaje del evangelio, Señor. Así como el apóstol Juan, nosotros queremos ver su gloria, Señor. Ver tu gloria esta mañana en medio de nosotros. Que cada persona pueda ser inundada de ese amor inagotable de Dios en nuestras vidas. Que cada persona pueda experimentar la fidelidad de Dios en cada momento de su vida, Señor. Gracias, Dios. Amén. Juan está diciendo que cuando Jesús apareció, él estaba lleno de ¿qué? De la gloria de Dios. Y en esa gloria de Dios pasan muchas cosas. Por eso la gente lo tocó y se sanó. ¿Por qué la gente le tocaba y se sanaba? Él dice: es que alguien me tocó
porque el poder salió de mí. Quiere decir que en la gloria de Dios que está el poder de Dios. Y hay muchas esferas de que pasan en la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, que tu gloria pueda descender, ¿qué es lo que estamos diciendo? Queremos ver que tú despliegues en medio de nosotros tu hermosura. Queremos ver, la Biblia dice que toda la sabiduría está contenida en Dios, en Jesucristo. Dice que en Él están todos los conocimientos, están en Él. Quiere decir que cuando el Señor despliega su gloria, ¿qué estamos diciendo? Que todos ustedes y yo podemos ser tocados por su sabiduría. Y lo que usted no ha podido resolver en años, en un segundo, el Señor le habla, porque Él despliega su sabiduría. Y dentro de las cosas extraordinarias que ellos fueron manifestados es que en algún momento Jesús desplegó en la tierra, ¿qué es? El amor inagotable y la fidelidad de Dios, la verdad de Dios. Pero para poder entender esto, ¿a dónde pasó? ¿Cómo pasó? Necesitamos entender el versículo 17. Dice, pues la ley de Moisés, ¿qué dice la Biblia? La ley fue dada a Moisés, pero a Jesús, cuando vino Jesús, ¿qué Jesús trajo? El amor inagotable, la verdad, y trajo la gracia. Para mucha gente en las iglesias, y aquí quiero que tenga paciencia, unos 5 minutos para explicar lo que va a explicar, para poder entender la gracia y poder entender el amor inagotable del Señor en nuestras vidas, es que la gente piensa que la ley es mala. Entonces hay un sector de la iglesia cristiana que dice que todo lo que está en la ley es malo y que eso ya es para otros y es para los judíos, eso no tiene nada que ver para mí. Y veo otras personas que quieren volverse judíos. Entonces hay mucha confusión, me parece a mí un poco. Gente que ya experimentó la gracia de Dios, porque acá dice que la gracia entró cuando Jesús vino a la tierra. Pero hay gente que todavía quiere seguir viviendo en la ley. Y hay algunos que mezclan la ley con la gracia, por no entender muy bien esto. Para no nombrar gente, porque aquí me escuchan muchas personas, pero hay iglesias, por ejemplo, decir, no, el día que hay que guardar es el sábado. Y solo se puede hacer servicio los sábados, porque Él dice que el día de reposo es los sábados. Entonces ellos creen en Jesucristo, ellos practican, yo creo que se van al cielo. Todo eso porque hay gente que dice que no. Yo digo, no seamos tan acelerados, porque ellos creen en Jesús. Pero mezclan, creemos en Jesús, pero creemos en unos aspectos de la ley que no tienen vigencia para nosotros. Para hacerles rapidito el cuento, nosotros no tenemos que sacrificar animales. Nosotros no guardamos, podemos simbólicamente celebrar el día de la Pascua, pero nosotros no celebramos la Pascua judía. ¿Nosotros qué celebramos? Que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Nosotros no celebramos literalmente el Pentecostés como los judíos, la fiesta del Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Nosotros celebramos ¿qué? Que un día el Espíritu Santo vino a la tierra y nos llenó a unos apóstoles que hasta el día de hoy estamos dando fruto. Nosotros somos el fruto de ese día que vino el Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos literal, o sea, nosotros tenemos que ponernos nada en la cabeza, ni las mujeres con velo a un lado y los hombres de otro lado, nada de esas cosas, porque eso ya no tiene que ver con nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces hay gente que quiere que no, las mujeres otra vez con velo y esas cosas, porque esto y lo otro, porque esa es la ley, porque están interpretando una cosa que se llama leyes ceremoniales. La única ley que Dios quiere que nosotros como creyentes guardemos es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no perdieron vigencia. Los 10 mandamientos no están perdidos. Porque cuando Jesús le preguntaron, a él le hicieron esta pregunta, ¿en qué consiste la ley y todos los profetas? Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? Al Señor tu Dios amarás. A Él lo servirás, mente, corazón, alma, todo. Y amarás. Y en esos 2 mandamientos se resumen los 10. Los primeros 5 mandamientos, lo explicó varias veces en la iglesia, tiene que ver con Dios, o los primeros 4, y los otros tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre, a tu madre, tiene que ver con el prójimo. No robes, no adulteres, no codicies, es cuida a tu prójimo. Y el otro dice, no te hagas imágenes, semejanza, no idolatres, no esas cosas. Está hablando de que ama a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que los 10 mandamientos no se perdieron. Y miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7, para entender entonces por qué la ley, para poder entender la gracia. Sin ley no hay gracia. Dice Romanos capítulo 7, ahora bien, ¿acaso sugiero, está diciendo Pablo, ayúdenme a leer por favor, ¿acaso sugiero que la ley, está haciendo una pregunta,
¿Acaso yo estoy diciendo que la ley es mala? ¿Qué dice él? De ninguna manera. De hecho, la que me mostró mi pecado, y yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley que dice no dijera que codiciar es malo. Sigue, 8. Pero el pecado, póngale cuidado, ¿qué es lo malo? ¿La ley o el pecado? Acá dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder sobre mí. Entonces ahí está la confusión para algunos. Entonces, ¿para qué la ley? Pero vámonos rápido al 12, porque 12, ¿qué dice? Sin embargo, la ley en sí misma es ¿qué? ¿Cómo es la ley? Santa. Sus mandamientos, ¿cómo son? Santos, rectos, ¿y qué más son? Son buenos. ¿Cómo no va a ser bueno los mandamientos si es la manera como nos protegemos? Bíblicamente y apocalípticamente dice que el mandamiento más perturbado en el final de los tiempos, de uno de los que va a ser más pervertido, se llama el robo. Por eso a usted no le haga raro que el robo ha crecido sobre la tierra todas sus dimensiones, desde el que raponea, desde que el robo cibernético, desde el robo de gente a unos niveles fuertísimos, de gente que tiene mucho dinero, gente que ha estudiado en universidades prestigiosas, pero que han defalcado a un montón de gente. Porque dice Apocalipsis que se vio en la tierra el robo. Entonces, ¿qué dicen los mandamientos? No robarás. ¿Por qué el Señor dijo que no robara? Porque eso iba a pasar muchas cosas con el prójimo. ¿Qué iba a pasar con el prójimo? Era una manera de amarlo, porque era respetarle su propiedad privada. ¿A usted no le gusta la propiedad privada? ¿A usted le gusta que se le metan en su casa a gente que usted no invitó? Quiere decir que cuando usted se mete a alguien en su casa que usted no invitó, ¿qué lo está haciendo usted? Le está asaltando su propiedad. Y el Señor, cuando dijo no roben, ¿qué está diciendo? Yo defiendo la propiedad de cada uno. Pero no solamente la propiedad, quiero defender algo más, la seguridad de cada persona. ¿Se imagina usted andar en lugares donde nadie roba? Usted podría sacar su iPhone y así podría exhibirlo como con toda. Pero entonces, cuando la palabra dice no robarás, es santo, es recto y es sobre todamente bueno para usted. ¿Usted se imagina saber, usted supiera que la persona que está enseguida roba? ¿Usted quería? Si usted supiera que la persona que está enseguida es roba, ¿usted qué haría? Entonces, ¿es bueno o no es bueno el mandamiento? Es bueno. Entonces, miren lo que dice el 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Se está haciendo una pregunta a él. Si la ley es santa, es justa, es recta y es buena, ¿por qué la ley produjo en mí mi muerte? Y dice, por supuesto que no, no es la ley. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr ¿qué? Mi condena. ¿Por qué la ley expuso que robar es malo? ¿Y qué hace cuando usted le dice a la gente que no haga algo? Es lo que más rápido quiere hacer. Dice Pablo está diciendo, pero no dice que es por la ley, sino por un problema que tienen los seres humanos. ¿Qué es? Que luchamos con el pecado dentro de nosotros. Entonces, cuando luchamos con ese pecado, dice, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr la condena de mi muerte. Por eso podemos ver, ¿qué podemos ver? Qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandamientos de Dios para lograr sus fines malvados. Entonces déjeme explicarlo. Antes que Moisés apareciera, no había ley. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un caso. Hay un hombre que se llama Lot. Lo han leído, yo creo que lo han escuchado. Lot, en algún momento determinado, Dios quiere sacar a todos del juicio, pero su esposa le gustaba mucho la vida pecaminosa y no la quiso dejar y ella se quedó como una estatua de sal. Y Lot sale con sus 2 hijas. Y yo he leído muy bien esos textos para llegar a esta conclusión que he sacado.
Es imposible que una persona esté tan perdida en el alcohol para no darse cuenta que sus hijas lo están invitando a tener intimidad. Tiene que estar usted muy perdido en el alcoholismo y no en la laguna mental. Y él no es un hombre. Yo conviví con alguien, conozco a alguien que caminamos muchas veces y él fue alcohólico anónimo. Y él me dice, yo sé cuáles son los efectos de una laguna mental. Él me explicó todo el proceso. Que cuando se levanta dice, yo no sé qué hice. Pero es que Lot no era así, Lot no era un borracho. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo delante de Dios. Pero sus hijas le dijeron, nos vamos a quedar solas sin descendencia porque entraron en un temor innecesario y lo invitaron. Y dice que antes lo alcoholizaron para tener intimidad con ellos. ¿Qué pasó? La ley no estaba, ellos no sabían que el incesto era pecado. Entonces, ¿cómo funcionaba el temor de Dios? Por una cosa que se llama conciencia. Pero ellas la conciencia la tenían muerta. ¿Por qué la tenían muerta? Porque vivían en un ambiente pecaminoso. Y cuando usted se acostumbra a ver el pecado, lo ve como algo natural. Pero cuando usted se acostumbra a caminar con gente recta, lo que es pecaminoso, se hace la diferencia que es pecaminoso. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ellos se acuestan y usted dice, no pasó nada, porque sí, quedaron embarazadas y nacen los hijos. Hasta el día de hoy, de la descendencia de estas chicas, los amonitas y los moabitas, salieron 2 generaciones perversas sexuales. Porque el pecado sí siguió pasando. Entonces, ¿se imagina si nosotros no tuviéramos ley? Si nosotros no tuviéramos la ley no hubiera entrado, la ley no fue una maldición. La ley vino a ponerle orden a las cosas. Yo no me imagino porque lo he visto. Yo voy a cumplir el otro año 30 años. Y de los cuales he estado 29 años siendo pastor. Empecé joven. Y yo le aseguro que yo he visto que muchos hombres, si no tuvieran que no codiciará a la mujer de su prójimo y esos mandamientos no existieran, se tendrían sus 3 mujeres sin ningún problema. Y las quisieran traer a la iglesia. La una venga el sábado y la otra viene el domingo. Se lo aseguro. No estoy diciéndole cosas de broma. Sí, yo pudiera, pastor, es que mi amor es muy grande. Pero lo que los detiene, ¿qué es? La ley. Pero ¿qué hace Satanás? Sálgase de la ley, entonces comienza a usar el pecado. Y una vez usted transgrede la ley, la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces por eso Pablo dice, ¿qué fue lo que produce la muerte? ¿La ley o el pecado? El pecado, que es transgredir la ley. Entonces, ¿es buena o es mala la ley? Entonces cuando la gente dice, no, eso es la ley, eso es del Antiguo Testamento. No, la ley la dio Dios, no se la inventó Moisés. Fue Dios el que le escribió con su dedo los 10 mandamientos. Quiere decir que los 10 mandamientos es el pensamiento de Dios para el ser humano. No son malos. Pero ¿qué es lo que sucede esta mañana para todos los que estamos acá? ¿Cuántos han guardado bien los 10 mandamientos? Y la Biblia dice que todo el que no guarde la ley de Dios muera irreprensiblemente. ¿Cómo estamos toda esta mañana? Condenados. Porque si la ley es la moral de Dios, es el pensamiento de Dios, es el diseño de Dios, el pecado lo entendía inspirado por el diablo, porque Pablo está poniendo acá el pecado como si fuera un espíritu, se aprovechó, dice acá, se vale de los buenos mandamientos de Dios, ¿para qué? Para lograr sus fines. Entonces, si él dijo no codiciarás, ¿qué hace el pecado? Codicia, hazle lo otro. ¿Para qué? Tú roba, tú tienes necesidad. Hay una manera más difícil, pero por aquí más rápido, soluciona y esto y lo otro. ¿Para qué? Para que la persona rompa la ley de Dios y ahora queda en condenada, porque el que la paga del pecado es la muerte. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Y ahí aparece Jesucristo. La ley vino por Moisés, vamos atrás a Juan 1:17. La ley vino por Moisés, porque Dios le dio la ley a Moisés, y ahora ¿qué dice? Pero, el amor inagotable de Dios y su fidelidad, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que déjeme explicarle esto en estos minutos que tenemos, que va a ser supremamente claro, porque quiero explicarle el Evangelio.
Posiblemente sea lenta la predicación. Esto no es una predicación para que simplemente usted diga, ¿de qué voy a ser bendecido de esto? Muchísimo. Porque es entender todo lo que a nosotros, por qué nosotros adoramos a Jesús, por qué se trata de Jesús, porque toda nuestra vida gira en torno de esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice la Biblia así. Aquí empieza una de las historias que más ha sido leída en la vida cristiana. La parábola más famosa que Jesús se conoce en el mundo entero. Las parábolas más famosas de Jesús, ¿cuáles son? En el mundo entero. Para gente cristiana y no cristiana. ¿Cuál cree usted que son? Las del sembrador, las del hijo pródigo y la de las ovejas perdidas, la 99 y eso. En el capítulo que estamos por empezar están 2 de las 3 parábolas más famosas de Jesús. Y esas parábolas nacen de esto. Póngale cuidado, de esto nacen. Los cobradores de impuesto y otros pecadores de mala fama. ¿Qué dice la Biblia? Lo que está diciendo acá es, gente que le gustaba transgredir la ley de Dios, se acercan ¿a quién? Al que dio la ley de Dios, que es Jesús. Se acercaban. ¿Quiénes son los recobradores de impuestos? ¿Por qué eran tan odiados? Los recobradores de impuestos son gente que trabajaban para el Imperio Romano, pero para mucha gente que no sabe, simplemente le digo esto. Ellos, el impuesto romano le decía, sobre esta población, por cada casa 4 denarios. ¿Ellos qué decían? Golpeaban y decían, mi impuesto, ¿cuánto es el impuesto? 8 denarios. Pero si son 3, sí, mi trabajo, 4 para Roma, 4 para mí. Entonces la gente los odiaba, pero ¿cómo nos va a explotar de esa manera? Pues de mala, entonces son 9. Por eso los odiaban tanto. Zaqueo era un recobrador de impuestos. Entonces la Biblia dice que cuando la gente no tenía para pagar, ¿qué le tocaba hacer? ¿Qué tiene? No tengo nada. Le toca al esposo pagar. ¿Cuántos años? 2 años para el Imperio de Roma. E ir a cargar allá toda la leña cuando los soldados iban a la guerra. Tenía que ir a cultivarles todos sus cultivos y todas esas cosas para pagar. Si el papá del esposo no estaba, por eso las viudas en Israel eran tan amadas y protegidas. Porque las viudas, si no estaba el esposo, ¿quién respondía? Los hijos. Y si no estaban los hijos, les tocaba a ellas irse a vivir, y llevaban de empleadas o a ser esposa de unos tipos de estos para poder pagar los impuestos. Entonces, ¿estos tipos cómo eran? Odiados, porque eran los hermanos como de Neiva que trabajaban para algo de Bogotá, lo que sea, y llevaban los impuestos, no se quedaban en Neiva, se mandaban para Bogotá. Y lo otro, ¿dónde quedaban ellos? En los bolsillos de ellos. Entonces dice la Biblia que los cobradores de impuestos y los otros pecadores de mala fama. Si dice la Biblia que eran de mala fama, ¿era por qué? ¿A dónde venían? Dice, ¿venían a qué? A escuchar las enseñanzas de Jesús. Les gustaba decir, oiga, este hombre tiene algo diferente. Y mire lo que dice el 2. ¿Qué dice? Por eso, por esta razón, los fariseos, ¿y quiénes? Y los maestros ¿de qué? De los que sentían que ellos manejaban la ley al derecho y al revés y la cumplían bien. Estos hombres que sentían que ellos sí cumplían la ley de Dios, dice, se quejaban de que Jesús se juntaba con pecadores y hasta comía con ellos. O sea, Jesús no tenía problema de esto. Yo sé que hay gente que dice, por eso, pastor, yo también comparto con los pecadores. La diferencia de Jesús es que él no se quedaba después borracho con todos los pecadores, sino que los pecadores dejaban el alcohol. Esa es la diferencia, ¿no? Para que tenga claridad. Entonces Jesús era claro, la gente venía, toda esta gente mala, de mala reputación, dice la Biblia que venían prostitutas, venían a escucharlo y les gustaba estar cerca de Jesús porque Jesús estaba lleno de ¿qué? De gracia inagotable, pero de verdad. Les predicaba acerca de su necesidad, pero podían ver en Jesús algo diferente. ¿A quién? A los fariseos, porque los fariseos solo los juzgaban. ¿Por qué los juzgaban? Porque no cumplían la ley, porque quebraban la ley y dele con la ley y todas esas cosas. Entonces Jesús, a este cuestionamiento que le acaban de hacer, le lanza 3 respuestas. La primera, ¿cuál es? Había un hombre que tenía 100 ovejas y una oveja se perdió y él dejó las 99 y se fue tras la otra y gozoso la encontró y vino e hizo fiesta. ¿Y ellos cómo quedaron? ¿De qué quiere decir?
Acuérdense que se están quejando. ¿Por qué él se junta con gente que quebranta la ley? Porque ellos eran ¿qué? Supuestamente los que manejaban el negocio de la ley. Entonces Jesús está ahí explicándole y después le dice, no entendieron, le lanzo la segunda. Había una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas, y perdió una de ellas. Y comenzó a levantar la casa y a barrer hasta que encontró la moneda perdida. Y llama a sus vecinas y hace fiesta y se regocija porque encontró su moneda. Y estos tipos siguen pensando, ¿qué nos quiere decir? Porque las 10 dracmas se usaban, la mujer la usaba para el día de matrimonio. Si perdía una, era como perder el anillo de compromiso que le acaba el novio. Por eso levanta la casa. Se tiene que ser encontrada el dracma. Pero después lanza una joya. ¿Cuál es la joya? La parábola que Jesús más le dedicó tiempo. La que tiene mayor explicación y es la más larga de toda la Biblia. Y es, había un padre de familia que tenía 2 hijos. Yo he predicado de esta parábola de todas las maneras, pero yo quiero que vea otra parte de esta parábola. Es una belleza esta parábola. Le está respondiendo a gente que le está cuestionando por qué usted, que supuestamente es el enviado de Dios, que debería traer la ley de Dios, se sienta con gente que no le gusta y quebranta la ley de Dios. Y Jesús dice, es que hay un papá que tiene 2 hijos. Y el hijo mayor hizo un acto irreverente. Y es, papá, dame la herencia que me corresponde. Ningún hijo menor, le pedía en vida a un hijo a su papá que le diera la herencia. Pero el papá hace otro acto más raro. Y es que dice, ok, dice la Biblia, y les repartió la herencia. ¿A cuántos? A los 2. ¿Cómo le correspondía la herencia? El hermano mayor se queda con el 66% y el hermano menor se queda con el 33%. Si la familia tenía más hijos, el 51% es para quién? Para el mayor, y el 49% restante para quién son. Se lo reparten entre los 10, 20 hermanos que haya. Quiere decir que esta mañana usted puede ir a decirle a su mamá, a su papá, yo soy el primogénito, en la iglesia me acaban de dar una enseñanza maravillosa, y es que a mí me toca ¿qué? El 51 o el 66, si son 2. Y a usted solamente le van a dar el 33. ¿Sí le gustaría o no le gustaría? Los judíos dan una prioridad por Dios enseñada al primogénito. ¿Quién pide la herencia? ¿El primogénito? No, la pide el menor. Y la Biblia dice que cogió su herencia, y si el papá vive en el norte, dijo, me quiero ir al otro extremo de la ciudad. Y allá, ya sabemos qué hizo con la plata, se la desgastó toda. Y he visto 100 obras de teatro en las iglesias cristianas de este hijo pródigo. De todas las interpretaciones posibles de qué pasó. Pero yo quiero hablarle del otro hermano. Así que vamos a ir al capítulo 25. Versículo 25, perdón. ¿Qué dice? Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? El hijo menor, en medio de su cochinera, de una marranera donde estaba, alza sus ojos y dice, ¿yo qué hago aquí malgastando mi vida cuando en la casa de mi padre hasta los empleados comen bien y yo deseando comerme las algarrobas? Él las deseaba, pero no se las podía comer porque no se las daban y porque no es un alimento apto para el cuerpo. Las algarrobas, según los estudiosos, si se come una, posiblemente una persona en 12 horas puede morir. Y él decía, yo quiero comerme eso, pero no se los daban comer y también sabía que se podía morir del hambre que tenía. Así que él se levanta y dice, iré a mi casa, mi padre, pasará a ver la vergüenza más grande, pero iré y me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme a trabajar como un esclavo. Siendo un esclavo yo como mejor que estando allá en la calle. Y se va, y dice la Biblia, que ya saben, está la historia, que el papá lo recibe, todas esas cosas, lo manda a bañar, le pone un vestido, le pone un anillo, le pone un calzado y hace una gran fiesta y mata un becerro gordo. Cuando están en toda esta fiesta, llega el hijo mayor y la escena es especial. Dice, mientras tanto, el hijo mayor, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. No le gusta la casa.
¿Dónde le gusta estar? Fuera de la casa. En el campo, cuando regresó y oyó el sonido de la música, ¿y qué dice la Biblia? Y el baile en la casa. Te dirá, ¿se puede bailar, pastor, entonces con ese versículo? Encontré el que yo necesitaba. Cuando usted quiere hacer algo, va a encontrar los versículos, siempre. Carlitos encontró su versículo. Claro que sin versículo usted, ¿cierto? Y preguntó uno de los sirvientes que pasaba. Le preguntó, devuélvase, perdón, que me perdí ahí con lo de Carlitos. Dice, y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba esto. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre, póngale cuidado a esto, mató. Acá hay un pequeño, pero dice el carnero más gordo en el original. Acá dice el carnero más engordado. Celebramos. ¿Por qué celebramos? Porque llegó a salvo. Y el 28 dice lo siguiente: el hermano mayor, ¿qué le pasó? Se enojó y no quiso entrar. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a decirle al papá que el hijo mayor estaba en la casa y que él no quería entrar. Entonces sale el papá a decirle esto. Le suplica. Mira esa palabra, le ruega. Por favor, entra a la casa. Entra a la casa. Esto es un espectáculo de parábola. Versículo 29. Dice, pero él respondió, todos estos años, todo autocompasivo, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Lo está cuestionando al papá. ¿Y qué dice después? Sin embargo, no dice cuando mi hermano aparece, sino cuando ¿qué? Tu hijo. Porque no es mi hermano, es hijo suyo. Regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas. ¿Cómo supo que se lo gastó con prostitutas? Dígame. Él porque sabía que su hermano se había gastado con prostitutas la plata. Matas el ternero engordado para celebrar. Entonces el papá, ¿qué le responde? Mira, mi querido hijo, con mucho amor y ternura, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Quiero que pare ahí. Entonces, ¿es una respuesta a quiénes? A un grupo de personas que le está diciendo, ¿usted por qué tiene eso que nos lleva a la contraria a nosotros? Y es que le gusta sentarse con una gente que tiene mala reputación, con esos recobradores de impuestos ladrones y codiciosos que nos han sacudido los bolsillos todos estos años. ¿Por qué se sienta con borrachos, con prostitutas? ¿Por qué hace eso? Usted no puede ser el Mesías, usted no puede ser el enviado de Dios. Dígame, ¿qué? ¿Por qué lo hace? Responda, diga. Parábola 1, ovejas. Parábola 2, monedas. Parábola 3, hijos. Empieza con un animal, pasa con una moneda, una cosa, y después termina en una persona. Todas son respuestas, pero puedo darle nomás una respuesta esta mañana. Entonces, llega, y lo primero que podemos ver es esto. Este hijo mayor no le gusta la casa. ¿Dónde siempre está? Afuera trabajando. Siempre está trabajando. Siempre está afuera. El papá sale y le dice algo. ¿Qué le está diciendo? Entra. Vamos a celebrar con el hermano. Estamos hasta el hermano. ¿Por qué no celebra? Él ha vuelto, él estaba perdido, él estaba esto, pero tú ¿por qué no entras? ¿A cuánto le repartieron la herencia? A los dos. Quiere decir que él ya tenía la herencia. La herencia ya la tenía en las manos. Entonces, ¿por qué él dice, versículo 28, porque él dice que yo he trabajado como un burro? Al anterior dice, ok, ahí dice, todos estos años yo he trabajado. ¿Cómo he trabajado?
como un burro. Pero si trabajó como burro es porque no entendió. ¿Qué no entendió él? Que ya le habían dado el 66%. Pero una persona que vive bajo los pensamientos de la ley no puede disfrutar algo. ¿Por qué no puede disfrutar algo? Porque no le gusta estar con el papá. Porque no le gusta estar en la casa. Y la única manera de poder haber interpretado bien la ley, ¿qué era? Cerca del que dio la ley. ¿Y qué hicieron esta gente? Esta gente, Dios les dio 10 mandamientos. Se convirtieron en 613. Y cuando Jesús vino a la tierra habían 2583 mandamientos que ellos se inventaron. No era que Dios puso esos mandamientos. Mandamientos tan tontos como estos. Si una gallina pone el huevo a las 6:10 del viernes, el huevo no se puede tocar, porque la gallina lo puso en el día de reposo. Entonces queda todo el mundo quieto. Entonces Jesús un día sanó a una gente en día de reposo. ¿Se ha visto esos pasajes? Y se molestaron. Pero ustedes, ¿por qué sana a un hombre en día de reposo? Y Jesús le lanza una cosa que él sabía por palabra de ciencia. Y ustedes, cuando se les queda atado una ovejita y se les va a morir, ¿no la rescatan el día de reposo? Entonces a otros les dicen que no cojan los huevitos en el día de reposo, pero su ganado sí lo rescatan. Quiere decir que ustedes no interpretan bien la ley, son buenos para juzgarla a la gente. ¿Por qué no podían interpretar? Porque la ley era mala. La ley no era mala. Lo que pasa es que a esta gente no le gustaba estar con el papá, y la persona que no tiene relación con Dios se va a perder con la palabra misma, porque necesita tener discernimiento, saber qué es lo que Dios quiere, el espíritu de la ley. Jesús le dijo a ellos: ustedes diezman hasta la menta. Ustedes pueden coger una hojita y diezmarla, son juiciosos con la palabra, la cumplen, pero tienen un problema, les falta misericordia. Ustedes no son gente justa. Ustedes con la gente son duras, son fuertes. Entonces Dios le dice, ellos dicen, al papá lo cuestionan. Todos estos años yo te he trabajado. ¿Cómo se sentían los intérpretes de la ley? Que eran los dueños, que ellos tenían la franquicia de Dios. ¿Por qué? Porque se sentían que ellos para Dios habían trabajado tantos años, estudiado tanto la Biblia. ¿Y por qué los trataba así? Jesús, que estaba en la tierra, y Jesús no lo estaba tratando mal. Por eso cuando dice que el papá salió y le dijo que entrara, lo que ellos no se están dando cuenta es que a través de una palabra Dios está en la tierra. ¿Quién es Dios? Está Jesús diciéndole: entra a la casa. Entra a la casa. Dice, les rogaba que entrara. Lo que está haciendo Jesús con esta parábola para estos hombres es decirle: entren, el reino de los cielos está para ustedes. Pero es que decían: no entramos. ¿Por qué? Porque adentro de la casa hay gente que no nos gusta. ¿Quién es? Nosotros los gentiles. Usted dice: el hijo pródigo, usted y yo. ¿De que ellos están cuestionando qué? Que Jesús se sienta con prostitutas y con gente pecaminosa, y que eran judíos. ¿Usted imagina qué dicen los judíos? Que un gentil con un judío no se sientan en la misma mesa. No se sientan en la misma mesa. Así que ellos decían: nosotros no podemos entrar. Pero el evangelio de la gracia era ¿para quién? Para todos. Pero eso fue el tropiezo de ellos. Y Jesús estaba delante de ellos: entren a la casa, entren a la casa. ¿Y qué decían ellos? No entramos porque allá hay una celebración por alguien que no es nuestro hermano. Que es tu hijo, pero no es nuestro hermano. Y terminan diciendo que nunca me negaste a hacer nada de lo que pediste. ¿Qué están diciendo ellos? Toda la vida hemos guardado la ley. Se jactaban. No entendieron el mensaje de la gracia. Toda la vida la hemos guardado puntualmente. Y yo no quiero predicar que eso le pasa a mucha gente, porque los fariseos murieron, pero el espíritu sigue en las tierras. Y hay gente en las iglesias que no ha entendido el mensaje de Cristo. Yo nunca me perdí un servicio, pastor. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar. ¿Es verdad o es mentira? Él podía haber cogido lo que quisiera porque ya era dueño del 66%. Pero la gente que no entiende la gracia nunca puede disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Mire lo que dice el 30. ¿Qué le dice Dios a él? Sin embargo, cuando tu hijo regresa a haber derrochado tu dinero. ¿Con qué? Con prostitutas. ¿Por qué él sabía que era con prostitutas? Porque se averiguó el chisme. Porque los que están sentados con él hablando, ¿qué eran? Gente de dudosa reputación, de mala fama,
que hacía eso. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, es que ustedes son muy juzgadores, de manera muy diplomática, decente. En lugar de decirles de frente, les mandó una parábola para en amor decirles, ustedes les gusta juzgar a la gente, son buenos para juzgar a la gente. Matas, y aquí fue donde lo golpeó al duro. Le mataste el becerro engordado. ¿Por qué este becerro es el problema de todo este dilema? Porque ese becerro se mataba solo en 3 ocasiones especiales. Es una persona adinerada, tenía lo mejor de lo mejor reservada para 3 cosas. Y una de ellas era para cuando se casara el hijo mayor. Y el papá se lo mató para que todos festejaran cuando llegó el pecador. Y eso lo enloqueció a ellos. ¿Sabe qué está diciéndole Jesús? Es necesario que el Padre Celestial mate a su Hijo en la cruz, por amor a ustedes, pero por amor a los otros. Ellos no pudieron entender que el cordero engordado era Jesús, que Jesús no era exclusividad de los judíos. El cordero tenía que morir por todos, porque el papá lo tenía que sacrificar. ¿Por qué lo tenía que sacrificar? Y este es el final de la historia. Porque acá dice, lo mataste para celebrar. Y estoy enojado, estamos molestos. ¿Por qué lo mataste? Y el versículo 31 dice así: su papá le dijo, yo quiero que prestes atención a lo que te voy a decir, hijo mío. Siempre, ¿qué dice ahí? Siempre ha estado al lado mío. ¿Por qué está al lado mío? Porque el primer pueblo que el Señor formó por su voluntad fueron los judíos. Y hasta el final el Señor ama a los judíos. Ahora los va a defender. De aquí hasta donde el Mesías aparezca van a enfrentar como 7 guerras y el Señor los va a defender. Se va a dar cuenta que nunca más volverán a estar esparcidos en la tierra, porque Dios los va a defender, porque siempre han estado al lado de Él. Dios ha estado al lado de ellos. Entonces le dice a ellos, siempre ustedes han estado al lado mío, y todo lo que yo tengo, dígame si ellos no han disfrutado el 66%. Cuando usted comienza, vaya y haga la tarea en la casa. Premios Nobel de química, premio Nobel de literatura, premio Nobel de física, premio Nobel de matemáticas. Mire cuántos judíos se lo han ganado proporcionalmente, cuántos gentiles se lo han ganado. Gentiles es gente que no es judía. Y se da cuenta que ellos tienen el 66% de la herencia, porque han visto bendiciones tras bendiciones. Un país que es más pequeño que Colombia, rodeado de las fieras más grandes del mundo, diciéndole que lo van a matar y no lo pueden acabar. ¿Se cree que no tienen algo diferente? Y Jesús le está diciendo a ellos, es que ustedes siempre han estado a mi lado, y que todo lo que yo tengo es tuyo. Pero ustedes no entienden eso, le está diciendo él. Y el 32 le dice esta maravillosa palabra, porque eso es para nosotros. Pero teníamos que celebrar. Teníamos que celebrar este día tan feliz. ¿Por qué es tan feliz? Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Cuál hermano? Todo un mundo perdido, como usted y como nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta parábola, ¿cómo termina? Que se levanta los fariseos, los intérpretes de la ley, y después de explicarle esto, tomaron una decisión: tenemos que matarlo. Entonces el hijo mayor mata al papá de esta historia, porque así termina la historia. Ellos toman una decisión que después de esto el que contó la historia tiene que morir sí o sí, porque están fastidiados. Pero era necesario, porque Jesús en la cruz fue la única persona que cumplió toda la ley y nunca la quebrantó. Usted y yo, ¿qué pasó con nosotros? Así sea por un mandamiento, hemos quebrado la ley de Dios. ¿Y la paga del pecado qué es? Y Jesús nunca la quebró. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 3? Jesús se fue a la cruz para que pasaran 3 cosas. La justicia cayera sobre él.
Cuando el becerro gordo lo mataron, él murió ¿para qué? En esta historia, ¿para qué murió el becerro gordo? Para que hubiera fiesta. No hay fiesta sin el becerro muerto, porque eso fue lo que todos celebraron alrededor del becerro, la comida, el baile y todas las cosas, pero fue el becerro. Entonces, toda la justicia la pegó el becerro. En la cruz Jesús tuvo que recibir el castigo de toda la desobediencia humana, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, todas las personas que han pecado tienen que pagar. Dios no va a absolver porque sí, decir, bueno, vamos a hacer una tregua o un paréntesis en el tiempo, que todo el que haya pecado es perdonado y vuelve y otra vez, o entramos otra vez en la ley. No, alguien tiene que pagar porque todos quebrantamos la ley. ¿Quién la tuvo que pagar? El becerro. Para que haya fiesta, para que hoy estemos alabando, adorando, alegrándonos, que tenemos libertad de entrar a su presencia, que Dios nos aceptó, que vamos a ir al cielo, es porque alguien tuvo que morir. ¿Quién murió? Porque Él tomó toda la justicia de Dios en la cruz. Por eso en la cruz dice, ¿por qué me has abandonado? Y comienza todo el proceso donde Dios derrama su ira. Pero en ese momento pasa automáticamente algo maravilloso, extraordinario. Es que entra en acción algo que se llama ¿qué? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios, ¿qué es? Que es parte del amor abundante de Dios, que Dios nos va a librar de lo que nosotros nos merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, y ¿qué nos dieron? En esta historia hay una cosa que aparece, y es que cuando el hijo menor vuelve de regreso a la casa, va rumbo a la casa pensando, cuando vaya a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el papá ve venir al hijo, ¿qué hace el papá? Sale corriendo y lo abraza. Y siempre me llamó la atención, ¿por qué ese gesto? Y es que por el pecado que había cometido de deshonra del hijo menor, de haber pedido la herencia en vida y deshonrado a su papá en vida, al regresar al pueblo donde se fue, que juró que nunca volvió, ahora tiene que volver otra vez arrepentido, el pueblo lo podía matar sin permiso del papá, por deshonra, porque era una deshonra para la sociedad. Entonces cuando sale corriendo el papá a abrazar, lo que está haciendo no es que simplemente, ay, mi hijito vino otra vez, sino lo está protegiendo de un juicio. Y por eso se lo lleva y lo mete a la casa, porque está diciendo, este hombre, dice la Biblia, y el papá fue movido a misericordia y salió corriendo. Es decir, lo que él se merecía, Dios lo libró de eso, que eso es misericordia. En la cruz, el juicio que usted y yo merecíamos, el Señor lo tomó y nos libró de esto. Pero la gracia vino por Jesús. La gracia vino por Jesús. Y de eso es lo que estoy predicando. La gracia. Lo que pasa es que no se entiende la gracia si no se entiende la ley. La Biblia dice en Deuteronomio 28, si tú escuchares atentamente mi voz y obedecieres cada uno de mis mandamientos, sobre ti vendrán todas estas bendiciones. ¿Las ha leído algún día? Serás bendito en el campo, en la ciudad, tu vientre será bendito, no padecerás de locura, los enemigos vendrán por un camino y por 7 serán huyendo delante de ti. Comienza a derramar bendiciones. Pero cuando llega al versículo 15 dice, pero si no obedeces a Jehová el Señor tu Dios, la voz de Él, y no obedeces los mandamientos, vendrán estas maldiciones sobre ti, te perseguirán, no serás cabeza, serás cola, las cosas no te saldrán. Habla hasta de la locura. Estos días estuve meditando en eso. ¿Por qué tanta locura? Porque habla de la locura, dice, alucinarás en el día. ¿Por qué venían las maldiciones? Por no obedecer. Entonces nosotros, ¿qué merecíamos? La muerte por el pecado y las consecuencias del pecado, que son las maldiciones. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos perdidos. Así usted no conociera nada de esto. El hecho de que alguien no conozca algo no quiere decir que si transgrede la ley de Dios no recibe sus consecuencias. Pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Dónde está lo maravilloso de por qué Jesús y por qué todo esto? Es que Jesús primero tomó la justicia. Es decir, yo voy a recibir el castigo que ellos se merecían. Pero no solamente esto, ahora tomo el castigo y los libro lo que ellos tienen que pasar. Pero además de eso aparece la gracia, y es decir, que es
Si yo obedecí, Jesús obedeció toda la ley, Él se merece ¿cuántas bendiciones? Todas las bendiciones de la ley. ¿Y nosotros qué nos merecemos? Todas las maldiciones. Entonces el Señor dice en la Biblia que tomó la maldición para que yo pueda tomar la bendición. Quiere decir que a pesar de que yo he quebrantado la ley, a pesar de todas las cosas, porque Jesús tomó mi lugar, yo puedo ser bendecido. Y esa es la gracia. La gracia es que Dios nos da más allá de lo que merecemos, que Dios nos da más allá de lo que nos imaginamos. Y la Navidad es un tiempo para celebrar la gracia de Dios. Que usted y yo estábamos perdidos como ovejas, que esta gente decía ellos no merecen la salvación, nosotros somos dueños de la salvación, pero Jesús estaba pensando también en nosotros, lejanos a Israel, por acá en un pueblo abandonado de Colombia. Dios pensó en nosotros y podemos acercarnos de manera diferente como los judíos, pero nos podemos acercar. Podemos entrar al Padre, hablar con Él. No tenemos que tener intermediarios, no tenemos que ponernos cosas en la cabeza, no tenemos que hacer esto y lo otro. Simplemente porque Jesús tomó nuestro lugar, absorbió todo nuestro pecado, recibió el castigo por toda mi maldad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Creer. Y Jesús en estas 3 parábolas que le dice a ellos, y ellos no lo pudieron ver. Cuando se encuentra una oveja perdida, ¿qué es lo que pasa? Hay más fiesta en el cielo, dice el versículo 7. Cuando se encuentra una moneda perdida, dice el versículo 10, hay más fiesta en los cielos. Y el 32 dice, cuando se encuentra un hijo que estaba perdido, hay una gran alegría y tiene que haber alegría. Quiere decir que hay más alegría por la salvación de una persona que venir a reunirnos todos juntos a cantar. Porque el mensaje de la gracia es que Dios vino a este mundo, que Jesús se acercó para reconciliar a la gente con Dios. Y no se trata de religiones, no se trata de iglesias, se trata de Jesucristo. Y la Navidad es Jesucristo. Así que póngase en pie y terminemos esta mañana.